Bueno, vamos a empezar entonces. Muy buenas tardes. Desde el Comité Permanente de Educación Médica de ASEMSES y conjunto pues con Cami Tamayo y Alejandro Pamplona, eh, decidimos pues dar esta charla de trastorno por eh, abuso de sustancias psicoactivas. Espero que la disfruten bastante, que les sirva un montón. La charla de todos modos va a quedar grabada y después lo vamos a subir al canal de YouTube de ASEMSES y las preguntas, por favor, para que las dejemos al final. Y sin más, háganle muchachos para que empecemos. Listo, buenas tardes a todos los que están conectados. Hoy vamos a hablar, como dijo Juanpa, de trastorno por abuso de sustancias. Yo me llamo María Camila Tamayo. Y yo, Jorge Alejandro Pamplona Tobón. Vamos a empezar. Bueno, entonces quisimos hablar de este tema porque desde las civilizaciones antiguas han consumido sustancias psicoactivas y actualmente constituye un importante problema de salud pública, ya que afecta principalmente a las personas que están en la edad más productiva de su vida y representa un problema muy importante en nuestro país. En esta charla vamos a hablar de definiciones importantes para entender el tema, de epidemiología, factores de riesgo, neurobiología, diagnóstico, estadios de la enfermedad, consecuencias a largo y a corto plazo y manejo. Bueno, entonces estas son unas definiciones que nos van a ayudar en el transcurso de la charla a entender todo muy bien. Entonces, una droga es toda sustancia que inducida en el organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones mentales. Una droga de abuso es aquella que no tiene uso médico y que es capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento, y además es susceptible a ser autoadministrada. Y las drogas emergentes son sustancias que han aparecido últimamente en el mercado y constituyen un gran problema porque no aparecen como positivas en los test de orina, por ejemplo, entonces no pueden ser consideradas como ilegales, pero generan problemas incluso mucho más graves que las que sí podemos detectar. Bueno, estas definiciones nos hablan sobre la frecuencia del uso de las drogas, entonces el uso experimental es como la puerta de entrada a este trastorno del que vamos a hablar hoy, y es cuando yo, siendo consciente de, pues, de que voy a probar algo que no es adecuado, tomo la decisión de ingerir una sustancia psicoactiva. El uso recreativo se da cuando yo, ya conociendo el efecto que tiene esta sustancia y ya sabiendo lo que me causa, lo quiero volver a hacer por fines recreativos, y el uso regular es cuando la sustancia se empieza a usar más de 3 veces a la semana y por más de 3 meses. Y ya las siguientes son los problemas que aparecen con los consumos de sustancias. Entonces, la tolerancia es el aumento significativo de la dosis para poder consumir los efectos deseados, o cuando ya yo no logro tener los mismos efectos consumiendo la misma dosis que venía consumiendo. La abstinencia es un síndrome ocasionado por la disminución o ausencia aguda de las concentraciones de la sustancia en sangre o en tejidos, y la dependencia se divide en física y en psicológica. Entonces, la psicológica es cuando el usuario siente la necesidad de consumir la droga para alcanzar una sensación de bienestar, pero esta definición es muy subjetiva, entonces no es útil para hacer el diagnóstico. Por el contrario, la dependencia física ya es cuando se evidencia el síndrome de abstinencia o la abstinencia, pues entendiendo el síndrome como conjunto de síntomas o solo abstinencia, eh, que presenta determinados síntomas clínicos y signos, pero esto es particular para cada sustancia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces ahí, con todas estas definiciones, logramos definir la adicción como una enfermedad. Queremos hacer énfasis en el concepto de enfermedad porque eso significa que es médicamente tratable, que involucra interacciones complejas entre los circuitos cerebrales, la genética, el medio ambiente y las experiencias individuales. Y además lleva a la persona a tener comportamientos compulsivos a pesar de que ya ha tenido consecuencias nocivas y muchos problemas.
Bueno, entonces para hablar un poquito de la epidemiología, entonces en Estados Unidos, los adolescentes entre 12 y 17 años, 10,8% de los hombres ya consumen sustancias psicoactivas y 9,3% de las mujeres. Em, Principalmente aquí se han estudiado el consumo de alcohol porque es la sustancia más consumida y se ha encontrado que 17% de las personas pues alcohólicas han tenido un episodio depresivo mayor. En Estados Unidos, la sustancia más consumida, como les dije, es el alcohol, y entre los estadounidenses de 26 años, 55,2 son usuarios frecuentes, 21,7 abusadores y 5 a 7 son adictos. Para Colombia, usamos el Estudio Nacional de Consumo de Drogas de 2013 y reportes de drogas de 2016. Entonces, estos nos arrojaron que la sustancia más consumida es el alcohol con un 58%, la marihuana el 3,3% y la cocaína el 0,7%. En nuestro país, pues se supone que 17,3% de las personas logran acceder a tratamiento, pero creemos más que es un subregistro en el diagnóstico porque pocas veces es considerado como una enfermedad. 50-60% de las personas tienen una comorbilidad con otro trastorno mental, que ya vamos a decir cuáles son los más comunes. Esto también se asocia a más riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, y el mayor consumo se da entre los 18 y los 24 años. Bueno, entonces 42,5% de los colombianos consumen alcohol y 2,5 millones de personas presentan un consumo riesgoso. El alcohol respecto al 2008 y el 2013 se mantuvo estable. El tabaco se ha disminuido el consumo por todas las campañas que se hacen, pero tristemente se ha aumentado el consumo de drogas ilícitas, especialmente de marihuana. Nos pareció muy importante hacer énfasis en que entre los consumidores de cocaína, por cada 100 personas que consumieron cocaína en el último año, 60% muestran signos de abuso o dependencia. Y algo que nos pareció muy preocupante es que, como vemos en esta gráfica, Medellín y el área metropolitana es donde más se ha reportado consumo de sustancias psicoactivas, y Chocó es donde más se ha reportado consumo de alcohol. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de los factores de riesgo. Entonces, entre los personales tenemos la edad. La adolescencia es el momento de mayor vulnerabilidad porque las personas son más impulsivas, y además de impulsivas es más fácil caer en el consumo repetitivo, ya que hay inmadurez de los sistemas neurológicos de los que les vamos a hablar ahorita. Y además hay una gran predisposición genética en donde se ha evidenciado que las personas que tienen pues un familiar de primer grado con consumo de sustancias tienen mucho más riesgo. Se ha hablado también de un factor protector, que es cuando hay mayor potencial de unión al receptor D2, y por ende tener un menor potencial de unión al receptor D2 es un factor predisponente. Bueno, entre los factores psicológicos, entonces tenemos los trastornos de la personalidad. Una persona con esos trastornos tiene 1,8 a 3 veces más riesgo de caer en pues en el consumo. Y especialmente las personas que tienen, pues que son antisociales, o sea, que pertenecen al clúster B, que tienen 2,5 más riesgo. La esquizofrenia es el trastorno psiquiátrico que más se asocia a este problema, pero además los trastornos afectivos, que son muy comunes, también están implicados. Entre esos se presenta mayor riesgo con el trastorno afectivo bipolar, especialmente porque esas personas tienen mucha dificultad para controlar sus impulsos, con depresión y con ansiedad. Dentro del espectro de ansiedad, que es muy grande, la principal se manifiesta con el estrés postraumático. Lo otro es las personas que tuvieron TDAH en la niñez y que no fueron tratadas, las personas impulsivas y las personas con enfermedad crónica y enfermedades como cirrosis, neoplasia, cáncer, trastornos mentales, trastornos del sueño, VIH y hepatitis B y C. Otros factores muy importantes son los sociales, que juegan pues como un papel muy importante en nuestro país. Entonces son la violencia, la agresión,
los problemas en la niñez, los factores familiares y la vida estresante, niños que crecen en familias con problemas de abuso de sustancias, violencia familiar, abuso sexual, psicológico y pobreza. Y el apego es un factor protector, pues el apego es sano, por lo que el desapego, pues o la falta de amor en la familia funciona como un factor predisponente. Dentro de los factores comportamentales, esto se da más ya cuando uno da el primer paso del consumo. Entonces hay 4 elementos básicos que interactúan para lograr una adicción, que son un estímulo, una respuesta, una consecuencia y la relación de estos 3 elementos. Entonces, cuando hay un estímulo neutro, con la repetición se vuelve condicionado y hace que el individuo quiera repetir esta acción para tener una recompensa. Entonces, por ejemplo, un perro vio una luz verde, que es un estímulo neutro, y le dice, pues sí, se debe accionar una palanca. Cuando se acciona la palanca aparece la comida. Entonces, a pesar de que la luz verde no tenga ninguna relación, el perro empieza a asociarla y ya él cada vez que ve la luz verde va a empezar a salivar, pues va a generar manifestaciones físicas que lo van a querer, pues lo van a llevar a accionar la palanca para poder recibir el estímulo y la recompensa, que es la comida en este caso. Eso mismo pasa con las sustancias psicoactivas, entonces por eso entre los tratamientos que nos van a decir es no frecuentar las zonas de consumo, porque el simple hecho de ver lugares que, pues, que actúan como estímulos en este caso va a hacer que la persona quiera consumir, porque pues empieza la liberación de dopamina. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la neurobiología de la adicción. Entonces, en 1954, James Olds puso un electrodo en una zona cerebral que ahora conocemos como el sistema de motivación y recompensa en unas ratas. Entonces, él descubrió que las ratas, cuando se conectaba el electrodo a una palanca, ellas mismas se autoestimulaban y lo hacían hasta 2000 veces en una hora. Incluso a las ratas les ponían comida o agua alrededor, pero ellas solamente preferían autoestimularse esta zona. Y él incluso puso obstáculos, entonces las ratas tenían que pasar por choques eléctricos para poder llegar hasta la palanca y ellas resistían esto con tal de recibir la estimulación. Y así fue que se explicó que en los seres humanos hay un sistema de motivación y recompensa que está principalmente controlado por la dopamina. Y con este neurotransmisor se controla la actividad sensorial, la actividad motora, endocrina, el aprendizaje, la memoria, la emotividad, la afectividad y la motivación. Entonces, sí, listo. Entonces hay varias vías donde actúa la dopamina. Las principales son la mesolímbica, mesocortical, microestriada y tuberoinfundibular. Para este tema vamos a hablar de la vía mesocortical y la vía mesolímbica. Entonces, desde el área tegmental ventral, que es la que vemos como ATV, se proyectan hacia el núcleo accumbens, o también llamado estriado ventral, y a la amígdala, las neuronas para formar la vía mesolímbica. Y desde el área tegmental ventral se proyectan a la corteza prefrontal, formando el área mesocortical, que es muy importante en la recompensa y todo lo que vamos a explicar de la adicción. Bueno, entonces lo que pasa es que el área tegmental ventral se activa cuando realizamos una tarea gratificante, como por ejemplo comer o tener sexo. Entonces estos estímulos son refuerzos naturales que hacen que aumente la dopamina en el núcleo accumbens y sintamos placer. Pero esto mismo pasa con las sustancias psicoactivas, que como vemos tienen una flecha mucho más grande porque desatan muchísima más dopamina que pues, los estimulantes naturales. Entonces, como vemos en la gráfica, por ejemplo, comer, que es la línea roja, nos genera placer. Por ejemplo, tener sexo. Por ejemplo, el alcohol ya nos genera un poquito más, la nicotina, la morfina, pero incluso la cocaína nos proporciona hasta 3 veces más. Entonces lo que va a pasar es que estas sustancias, por esos estímulos tan grandes, van a afectar el sistema de motivación y recompensa por liberar una cantidad masiva de dopamina
que luego va a llevar a una reducción exagerada incluso por los niveles basales que mantienen todas las personas y van a llevar a que la persona quiera volver a consumir. Entonces, la explicación de todo lo que pasa está actualmente explicada por dos principales fenómenos. Entonces, la dopamina actúa en dos receptores, en dos familias de receptores, que son los D1, que son asociados a proteína G, entonces son excitatorios, y los D2, que son asociados a proteína GI, o sea que son inhibitorios. Entonces, inicialmente lo que pasa es que la dopamina nos genera una liberación pulsátil. Cada vez que hay un pico significa que hay un consumo, pero con el tiempo la proteína G se afecta, la proteína GQ que les expliqué se afecta y la liberación se vuelve tónica. Entonces, hay un problema con los receptores D1 y los receptores D2 también disminuyen, lo que lleva pues a la conclusión de que en el cerebro ahora predomina un estado inhibitorio, pero que en realidad no es inhibitorio porque los D1 son excitatorios, pero por el cambio que se dio en la configuración de su proteína ya no funcionan bien. Bueno, ahora vamos a mirar este PET que nos muestran. Un PET lo que hace es que permite cuantificar a nivel central la potencial de unión de los radiomarcadores al receptor. Entonces uno pone un radiomarcador y este se une a los receptores de dopamina D2. Entonces, por ejemplo, en la primera vemos que hay mucho radiomarcador unido a los receptores, pero en la segunda, como hay un alto consumo, como hay un consumo de anfetamina, hay una alta disponibilidad de dopamina y esto hace que hayan menos receptores disponibles. Incluso en estos pacientes, después sin consumo, se ve el mismo patrón con menos receptores disponibles porque estos receptores disminuyen a largo plazo. Y la siguiente explicación es que inicialmente las conductas del consumo son impulsivas. Entendemos impulsivo como actuar sin pensar en las consecuencias. Y este comportamiento impulsivo está controlado por el estriado ventral o el núcleo accumbens, que ahorita se los mencioné, el tálamo y la corteza prefrontal. Pero por una cascada neuroadaptativa y por neuroplasticidad, lo que pasa es que estas conductas se convierten en compulsivas y entendiendo compulsivas como una acción inapropiada para la situación que persiste a pesar de tener consecuencias negativas. Entonces ya pasa de ser una conducta que uno piensa hacer a ser un hábito que es algo que hacemos sin pensar. Y en este momento ya no está controlado por las vías que les mencioné anteriormente, sino que está controlado por el estriado dorsal, el tálamo y la corteza orbitofrontal. Entonces, como nos damos cuenta, se pierde la corteza prefrontal de las decisiones y pues la corteza prefrontal es la que nos da la capacidad de tomar decisiones conscientes. Entonces ahora el consumo se vuelve subcortical, involucra al hipocampo y a la amígdala y a otras vías y el paciente pierde completamente el control y ahora cuando ya no tiene la droga manifiesta un estado de disforia que puede ser causado por el craving o el síndrome de abstinencia y esto lo obliga a consumir de nuevo ya sin pensar en las consecuencias que trae esto porque él ya no está pensando. Listo. Entonces, esto que les acabo de decir se evidenció porque a estos pacientes les hicieron unos estudios y en el área prefrontal se consumía menos glucosa, o sea que funcionaba menos, porque ya, como les dije, el control no está allí. Bueno, ahora vamos a hablar de las sustancias que nos aumentan la dopamina, porque la dopamina no es el principal mediador, sino que hay unas sustancias que hacen que esta aumente en el área tegmental ventral. Entonces les voy a decir cuál es la sustancia y cuál sería la droga como equivalente, porque actúan en el mismo receptor. Entonces, para la cocaína, porque hay vías de dopamina para la dopamina, porque hay vías de dopamina mediadas por dopamina, está la cocaína y la anfetamina. Para las endorfinas está la morfina y la heroína. Para la acetilcolina está la nicotina y para la andanamina está la marihuana. Entonces, estos son los receptores a los que se unen y estos pues se van a unir a estos receptores y van a hacer que se dé el aumento de dopamina. Entonces los opioides actúan sobre los receptores opiáceos,
la nicotina sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina, la fenilciclidina sobre los receptores NMDA y sigma y bloquea la recaptación de dopamina, entonces es mucho más alto el estímulo. THC, que es un cannabinoide, pues un componente de la marihuana sobre los receptores endocannabinoides, y la anfetamina y la cocaína no actúan directamente sobre receptores dopaminérgicos, pero aumentan la concentración de dopamina en el núcleo accumbens y la corteza frontal. Todo lo que les conté entonces es pues para que lleguemos a la conclusión de que la drogadicción es un desorden crónicamente recurrente que se caracteriza por la compulsión para buscar y tomar la droga, la pérdida del control, el limitar el uso y la aparición de síntomas emocionales negativos como síndrome de abstinencia, y cuando la droga no se logra obtener. Listo. Entonces, luego de esto vamos a hablar sobre el abordaje inicial de estos pacientes. Entonces, es necesario basarnos como en 4 pilares básicos. Primero, es necesario establecer una entrevista con el paciente, hacerlo en un ambiente seguro para que el paciente se sienta cómodo hablando pues de sus problemas como tal. También es necesario tener el reporte de familiares y personas cercanas, ya que en ocasiones el paciente nos puede ocultar información importante para definir pues el trastorno como tal. Es necesario hacer un examen físico pues bien juicioso sobre el paciente para buscar signos de uso de sustancia y signos físicos de uso como drogas inyectadas. Además, se debe tener en cuenta si el paciente tiene o no comorbilidades psiquiátricas, ya que como dijo nuestra compañera, hay gran prevalencia de estos trastornos. Y por último, para comprobar la presencia de la droga o de la sustancia en estos pacientes, es necesario hacer paraclínicos, que de entrada debería hacerse un panel toxicológico que se puede hacer en diversos fluidos corporales como sangre, saliva y sudor, pero por efectos prácticos se hace en orina. Estos paneles toxicológicos están hechos y diseñados para sustancias específicas y, como decía mi compañera, no están incluidos como para las nuevas sustancias de abuso, por lo que el diagnóstico de estos trastornos se basan como en el reporte del paciente como tal y en la clínica de este. Sí, bueno, ahora para establecer el trastorno por uso de sustancias, como método inicial se debe hacer un screening para saber a qué sustancia nos estamos enfrentando. Este screening se hace con preguntas básicas, directas, preguntándole si en el último año ha usado productos, sean derivados del tabaco, alcohol o de otras sustancias ilegales. Y luego establecía pues la sustancia como tal, se debe guiar la entrevista hacia el diagnóstico sobre esa sustancia. Y esto se puede hacer basados como en instrumentos de encuestas o de test básicos, por ejemplo, los que les menciono ahí como el CAGE, que es para el alcohol, el DAST, que es para sustancias, pues para uso de drogas como tal, el ABQ, que es un cuestionario para comportamientos adictivos, el DAI, que es como la actitud que el paciente toma frente al consumo, y el CAST, que es para uso de cannabis. Todo esto se debe basar como se debe usar para el apoyo del diagnóstico. Además, se pueden hacer usos como de entrevistas ya prediseñadas, como la entrevista clínica estructural de SM4, que da el diagnóstico, o el MINI, que es una entrevista internacional neuropsiquiátrica que también da el diagnóstico. Y ya luego de hacer esto, ya procedo a diagnosticar el trastorno por abuso de sustancias como tal. Y para esto hacemos uso de los criterios del DSM-5, que pues en esta charla nos enfocaremos únicamente en estos criterios. Sin embargo, también se puede hacer a partir del CIE-10, que este incluye como una categoría de uso perjudicial y también incluye como modificadores del curso, pero el DSM-5 logra como abarcar todo eso. El DSM-5 pues se contempla trastorno por uso de sustancias para 9 grupos de sustancias específicas. Ellas son el alcohol, los estimulantes que incluyen cocaínas y anfetaminas y otros estimulantes, cafeína, cannabis, alucinógenos como el PCP, pues la fenilcicladina y derivados, inhalantes, opioides, sedantes, hipnóticos ansiolíticos y para el tabaco. Estos criterios se dieron como en 4 grupos, que son control deficitario, que es como la incapacidad que tiene el paciente para controlar el consumo, el deterioro social, el consumo de riesgo y factores farmacológicos, que nos describen 2. Entonces, para el caso del control deficitario, contamos con 4 criterios
que son el consumo de grandes cantidades de sustancia o que lo haga durante un tiempo más prolongado de lo previsto, que tenga deseos insistentes, deseos insistentes de dejar, o pues de dejar el consumo, y relata que los esfuerzos por hacerlo, pues que fallan los esfuerzos por hacerlos o disminuirlos. El otro es inversión de gran parte del tiempo en el consumo, intentando conseguir la droga, consumiéndola o recuperándola. Y por último, en control deficitario está el deseo intenso del consumo, que es el nuevo criterio añadido por el DSM-5 en comparación pues con el DSM-4, que era como el anterior. En el caso del deterioro social se contemplan 3 criterios, que son el consumo recurrente, que puede llevar al incumplimiento de los deberes en los ámbitos académicos, laborales o domésticos. El segundo criterio es que puede seguir consumiendo a pesar de los problemas recurrentes o persistentes que le acarrea al paciente, o que se reduce o abandonan importantes actividades como de la vida del paciente debido al consumo de estas sustancias. Por el lado de consumo de riesgos, contemplamos 2 criterios, que son que puede producirse un consumo de la sustancia, incluso en situaciones en las que el paciente se encuentra en riesgo físico, o que las consuma de forma continua a pesar de que él sabe que padece un problema físico o que dicha sustancia se la exacerba o se la origina. Y por último, en los factores farmacológicos se establecen 2 criterios, que son los de tolerancia y abstinencia, que ya fueron definidos por mi compañera anteriormente. Además, el DSM-5 también incluye indicadores de severidad que me permiten guiar como el diagnóstico de estos pacientes, que se define TUS leve cuando cumple 2 o 3 criterios, moderado cuando cumple 4 a 5 y TUS grave cuando cumple 6 o más criterios. Entonces, cuando hablamos de un trastorno por uso de sustancias, se habla cuando cumple mayor o igual a 2 criterios de los previamente descritos de los 11 que ya les dije. Les quería resaltar como los cambios que se hicieron del DSM-4 al DSM-5, ya que fueron muy importantes. Recordemos que el DSM-4 fue publicado en 1994 y el DSM-5 en 2013. Entonces, los mayores cambios que se dieron fue que se eliminó el diagnóstico de abuso y dependencia y se agruparon los dos para uno solo, que sea trastorno por uso de sustancias. ¿Por qué se hizo esto? Porque si bien el diagnóstico de dependencia pues era una fortaleza que tenía el DSM-4 y era muy validado y se correlacionaba con el tratamiento, el problema radicaba en la definición pues de abuso, ya que si vamos como a la definición de síndrome como tal, es un complejo de síntomas. Y como el DSM-4 planteaba que solo requiere un criterio, pues como que se salía de la definición. Además, como que se asumía que el abuso por jerarquía era menor que la dependencia, cuando en algunos casos los criterios de abuso desencadenan como desenlaces clínicos severos, entonces por eso no se hacía una adecuada correlación entre ellos. Y por último, también nos dejaba como conceptos que nos permitían dejar diagnósticos huérfanos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente no cumplía ningún criterio de abuso, pero cumplía 2 criterios de dependencia, el paciente no alcanzaba a llenar el umbral, el límite de ninguno de los dos. Por lo tanto, quedaba sin diagnóstico de trastorno por uso de sustancias. Además, se añadió pues en el DSM-5, como les estaba diciendo, la definición de craving, que pues se cree que su reacción es clave para el diagnóstico y el tratamiento. Y además, este está contemplado en el CIE-10 y se puede definir pues como el deseo o la urgencia que tiene el paciente por usar una sustancia, o el deseo fuerte que tiene, que ninguna otra persona lo tendría. Y además cabe resaltar que se hicieron estudios en los cuales, con el añadir el criterio de craving, se aumentó el diagnóstico de trastornos por uso de sustancias como la nicotina, el alcohol, cannabis y la heroína. Además, como les venía diciendo, se puede establecer como un objetivo terapéutico. Otro de los grandes cambios fue que se eliminó como el ítem que vemos en los criterios de abuso en rojos de problemas legales. Esto se eliminó porque hay baja prevalencia, pues hubo baja prevalencia en estudios con muestras de adultos y en mayoría de adolescentes, porque no tenía como un buen valor discriminativo y tenía poca relación pues, con los otros criterios. También se hicieron estudios adicionales en los que se comprobaba si esto alteraba o daba subdiagnósticos y no se encontró como hallazgos significativos entre estos. En cuanto, ahora les voy a hablar como de los estadios que se dan como en orden cronológico. No voy a ahondar mucho en el tema, ya que algunos de los conceptos ya fueron definidos anteriormente por Camila. Entonces, como para agregar en la experimentación, se debe resaltar que en este estadio el uso es infrecuente y que puede ser en respuesta como a problemas específicos en la vida de los pacientes, y algunos son capaces de interrumpir su uso y solo se quedan ahí.
Sin embargo, cuando el paciente escala y pasa a nuevos estadios como el estadio 2, que es el uso social o regular, que ya fueron definidos por Camila. En el estadio 3 tenemos como el uso problemático o el uso riesgoso, que ejemplos de uso problemático es cuando se incluye un consumo excesivo de la sustancia y se empieza a existir como abuso de drogas, y que en este caso empieza a impactar en varios aspectos de la vida del paciente, legales, emocionales, físicos y sociales. Y además no solo impacta en la vida del paciente, sino que puede afectar la vida de los demás. Por ejemplo, en el caso del alcohol, cuando se usa durante el embarazo, cuando se conduce en estado de ebriedad o cuando pues, se conduce bajo el efecto de estas sustancias, o cuando se inflige violencia a sí mismo o a los demás bajo efectos de estas sustancias psicoactivas. Y recordando como la definición de abuso según el DSM-4, aunque ya no es validada, pues es un patrón maladaptativo del uso de sustancias que conduce a un deterioro clínicamente significativo, manifestado por una variedad de posibles síntomas de deterioro. Y por último, no voy a ahondar mucho en el tema, está el estadio 4, que sería la adicción y la dependencia, que como nos dijo nuestra compañera, es cuando se da un uso continuo y se convierte pues ya como tal en una adicción, que sería una enfermedad, que queremos hacer énfasis en el nombre de enfermedad, en el cual la sustancia ya ocasionó cambios en el cuerpo, la mente y el comportamiento. Y pues y ya luego pasa a un estado de dependencia que ya fueron definidos anteriormente. Ahora les voy a hablar como de las consecuencias principales que tiene el uso de estas sustancias en los pacientes, para que nos llevemos para la casa, que no solo son efectos a nivel del sistema nervioso central, sino que tiene efectos metabólicos y complica los desenlaces de estos pacientes. Empezaría hablando de las alteraciones fetales. Se han hecho muchos estudios, se han descrito principalmente alteraciones con el uso de alcohol, que generaría en el feto un síndrome alcohólico fetal, que es un síndrome caracterizado por malformaciones faciales y anormalidades en el neurodesarrollo en el sistema nervioso central. Con opioides y benzodiazepinas se han descrito abstinencia neonatal en 55 a 94% de los pacientes. Con anfetaminas faltan estudios, pero se ha reportado paladar hendido, anomalías cardíacas y déficit como en el crecimiento fetal. Con otras sustancias como la cocaína, marihuana, inhalantes y alucinógenos aún no es claro y faltan como más estudios para esclarecer esto. Sin embargo, se han descrito como alteraciones principales en el crecimiento y en el peso al nacer. Ahora, como para hablar de la sobredosis, pues es el efecto, pues es como el desenlace mortal de estos pacientes. Cabe resaltar que en Estados Unidos fue la segunda causa de mortalidad en adultos jóvenes después de accidentes de tránsito, entonces es importante hacer hincapié como en esto. También en las conductas sexuales de riesgo, ya que por los efectos desinhibitorios y algunos estimulantes de las diversas drogas facilitan como el comportamiento de estos pacientes, y por la neurobiología que ya nos explicó nuestra compañera. Además, esto les acarrea pues un alto riesgo de contraer ITS. Y estas conductas son favorecidas ya que se hacen más que todo en el contexto de trabajadores sexuales y también en personas que hacen intercambio de favores sexuales por obtener dichas drogas. Otra parte importante es la enfermedad cardiovascular, que como ya sabemos, se da principal, pues de las sustancias se ha descrito por uso de tabaco, que su uso crónico inicia y promueve pues, la progresión de la enfermedad y una mayor riesgo de aterotrombosis. Con el alcohol, con el uso crónico y en grandes cantidades, se aumenta el riesgo de hipertensión, enfermedad cardiovascular y muerte. Y con cocaína se ha descrito mucho el infarto agudo de miocardio, que se da en el 25% de los pacientes entre los 18 y 45 años. Esto porque la cocaína es una cardiotoxina, además es proarrítmico y porque produce una vasoconstricción o un vasoespasmo coronario que disminuye pues, el flujo al tejido cardíaco. Volviendo a las drogas, pues ya hablando de las drogas inyectadas, una de las principales consecuencias pues es la transmisión de enfermedades infecciosas como VIH y hepatitis viral, además de la infección de piel y tejidos blandos. Y además cabe resaltar que estos pacientes pueden hacer endocarditis infecciosa por émbolos secundarios pues a estas infecciones. Se ha descrito consecuencias como el cáncer, principalmente con tabaco, que promueve pues todos los tipos de cáncer pulmonar. Además, también se ha visto relación con otros cánceres, ya que es factor de riesgo para leucemia, cáncer esofágico, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de páncreas, hígado, riñón, intestino grueso y vejiga.
Además, con el alcohol se habla que este actúa como factor de riesgo para el cáncer colorectal y además el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque aumenta los estrógenos y los andrógenos, que son importantes pues, en la fisiopatología de este cáncer. También aumenta el riesgo de cáncer del tracto gastrointestinal, principalmente de hígado. Que el espectro de la enfermedad alcohólica hepática va desde hígado graso hasta hepatitis alcohólica, cirrosis, falla hepática y falla hepática en estadio terminal. Y además, pues tienen mayor riesgo de pancreatitis alcohólica. En el caso de la neumonía, no solamente es por el uso crónico pues, de tabaco o de sustancias fumadas como la marihuana, sino también tienen riesgo de neumonía por broncoaspiración, también tienen riesgo de POC, y la cocaína inhalada tiene muchos efectos que van desde irritación bronquial hasta exacerbación del asma, broncoespasmo que les puede generar broncoespasmo, les puede dar barotrauma que les puede generar neumomediastino y neumotórax, y finalmente pueden terminar con hemorragias y hasta neumonitis. Y en el caso de la enfermedad neurológica, es necesario establecer que el uso de estas sustancias es factor de riesgo para accidentes cerebrovascular, tanto del tipo isquémico como el hemorrágico, y se ha descrito principalmente con tabaco, alcohol y estimulantes. Además, cabe resaltar que la cocaína, por inducir la vasoconstricción, genera complicaciones neurológicas y a largo plazo, junto con las anfetaminas, predispone a aneurismas, a malformaciones arteriovenosas, hemorragias subaracnoideas e intracraneales. También tienen mayor riesgo como infecciones focales, que sea principalmente en infección, pues, en usuarios de drogas inyectadas y también abscesos cerebrales por infecciones locales que se diseminan a estos lugares. Finalmente, estos pacientes tienen como un deterioro cognitivo significativo cuando hacen uso crónico pues, de esta sustancia. Les quería hablar pues del DSM-5 que estableció ciertos trastornos inducidos por sustancias. En primer lugar, estableció los trastornos principales de intoxicación y abstinencia, que la intoxicación se definiría como un estado agudo con cambios psicológicos y comportamentales desadaptativos por efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central y pues requieren como un tratamiento inmediato y específico. Y también otros trastornos inducidos por sustancias como la psicosis, el trastorno bipolar, el depresivo, el trastorno de ansiedad, el obsesivo compulsivo, trastornos del sueño, disfunción sexual, delirio y trastornos neurocognitivos. Lo que quiero que se lleven para la casa respecto a los trastornos inducidos por sustancias es cómo voy a hacer el diagnóstico de estos. Y se hace cumpliendo los siguientes criterios, que es que sea que el trastorno tenga una presentación sintomática de un trastorno mental relevante, que tenga evidencia de historia clínica y de paraclínicos que el trastorno se desarrolló durante o con 4 semanas después de la intoxicación o la abstinencia por sustancias o si toma algún medicamento. Y si ese medicamento es capaz de producir trastornos mentales. Si el trastorno no es explicado por un trastorno mental independiente, si no se da en el curso de un delirium y si además el desorden causa disfunción significativa en el paciente. Quiero que se lleven para la casa que estos trastornos no son específicos de una sustancia, pues no voy a decir como, bueno, solo el alcohol o la marihuana me va a producir psicosis. Cualquiera de ellos puede producirlas. Sin embargo, hay unos más asociados, pero como por facilidad de la charla, quiero que se queden como, se lleven esa idea para que no se casen como con un diagnóstico. Y por último, les voy a hablar como del manejo y el abordaje pues, terapéutico de estos pacientes, que es, si recuerdan, cuando les hablaba de los estadios, esto nos sirve como para apoyar el manejo de estos pacientes. Entonces, los pacientes que están en estadio 1 les evalúo el riesgo psicosocial y de ahí defino cómo se hará la conducta. En este riesgo psicosocial también debo hablar como el contexto del paciente, cuántas sustancias y cuál es el patrón de consumo de ellos y de ahí establecer como método, pues, el método terapéutico. En el estadio 2 debo descartar complicaciones y generalmente se hace como un manejo ambulatorio. En el estadio 3, estos pacientes, como ya se presentan en estadios de abuso como tal, sí les tengo que hacer como una desintoxicación. Y en el estadio 4 sí requiere un manejo hospitalario como tal, porque ya estos generalmente tienen otras complicaciones médicas asociadas. Hay 6 pilares como el tratamiento. Hay que tener en cuenta que es un paciente, que es un tratamiento individualizado, no todos los pacientes son iguales, que la meta debería ser la abstinencia completa, pero como les digo, en algunos pacientes no se logra esto por completo, entonces debe ser individualizado. Se debe tener una buena comunicación con el paciente, no juzgarlo,
¿Por qué? Porque una de las partes pilares del tratamiento y que mejora desenlaces es que el paciente sea consciente de su problema. Por eso digo que se debe tratar cuando el paciente reconoce el problema. Además, cuando el paciente está motivado y no se siente como amenazado, esto mejora los desenlaces en un 30%. Es necesario también no olvidar que a pesar de que existen fármacos para tratar a estos pacientes, siempre se debe hacer de la mano con un tratamiento conductual y consejería, porque se ha demostrado que esto mejora pues, los pronósticos de estos pacientes. Y además se debería dejar una terapia de mantenimiento, ya que mejora los pronósticos y además porque el tratamiento agudo de la desintoxicación como tal no sirve, pues o sea, sirve para el manejo agudo, pero no sirve para el futuro del paciente. Entonces, si bien no existen manejos específicos para todos, sí se han descrito como 3 manejos principales. Entonces les voy a hablar de ellos en esta charla, que son el manejo del trastorno por uso de tabaco, el de alcohol y el de opioides. Entonces, para iniciar con el manejo de trastorno por uso de tabaco, es necesario recordar pues que como el tabaco, pues la nicotina, perdón, es un estimulante que actúa en receptores nicotínicos que están localizados en el cerebro y en múltiples vías. Este aumenta la presión, aumenta la frecuencia y además actúa en vías de excitación y de recompensa. Entonces es necesario hacer un reemplazo de esta nicotina. Entonces lo puedo hacer, como les muestra la tabla, en parches o en gomas o pues ya en otras presentaciones, pero como para facilidad, pues quedémonos con esa. Puedo mezclar el parche como con otra terapia de reemplazo nicotínico para mejorar el desenlace de estos pacientes. Además, se dice que si les adiciono un fármaco, ellos tienen mejores desenlaces, como cuáles, como la vareniclina, que pues es un agonista parcial del receptor nicotínico, entonces lo que hace es bloquear que se unan, pues que se unan pues nueva nicotina al receptor y además también alivia síntomas de abstinencia. Y también puedo usar de primera línea el bupropión que inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina. Este es muy útil si el paciente tiene como comorbilidad la depresión. Pues sin embargo, también se puede utilizar así. Y también se utiliza porque altera principalmente vías de recompensa de la dopamina, pero también tiene como acción en receptores nicotínicos. Estos dos anteriores, pues vareniclina y bupropión, se inician una semana antes de que el paciente deje de fumar y tipo la vareniclina se puede continuar por 2 meses, pero si el paciente la requiere por más tiempo, se puede dejar. Listo. Y como segunda línea se tiene la nortriptilina, que tiene eficacia similar al bupropión, pero por ser un antidepresivo tricíclico, hay que usarlos con mucho cuidado por sus efectos adversos. Además, evitarlos en pacientes polimedicados y en ancianos. Para el manejo de trastorno por uso de alcohol, es necesario saber si el paciente está en una abstinencia o no. Si está en una abstinencia, digo, este es por uso de alcohol, perdón. Entonces, si el paciente está en una abstinencia o sí o no. Entonces, si el paciente está en abstinencia, yo lo que hago es evaluarlo con la escala del CIWA-R y establezco, de acuerdo a los puntajes que me salga, cómo le hago el manejo que se hace en estos pacientes con benzodiazepinas. Que generalmente se va a hospitalizar todo paciente que tenga un puntaje mayor a 20, o sea, que esté en un estado grave. Y además se puede considerar el uso de benzodiazepinas desde los pacientes leves. Esto, obviamente, de la mano de la clínica del paciente. Entonces, las que se utilizan son diazepam y lorazepam, pero también puede utilizar barbitúricos como el fenobarbital. Ya para el mantenimiento, porque como les decía, yo nunca puedo dejar al paciente solo manejándole la abstinencia y ya dejarlo así, sino que siempre va a hacer un manejo de mantenimiento. Entonces, como primera línea se tiene la naltrexona, que es un antagonista del receptor opioide, y este reduce efectos de refuerzo del alcohol y además modera pues la ingesta en estos pacientes. Y como primera línea también se puede usar el acamprosato, que es que afecta a los receptores de glutamato en el cerebro, entonces reduce como el craving en estos pacientes. Eh, Estos dos aumentan como las tasas de abstinencia en estos pacientes. Y como segunda línea se tiene el disulfiram, que bloquea el metabolismo del etanol. Bloquea pues específicamente la aldehído de deshidrogenasa, entonces hace acumulación de acetaldehído que me puede generar otros efectos adversos. Es muy importante que si un paciente le inicio disulfiram, tiene que ser que él no pueda continuar bebiendo, porque pues porque como al bloquear toda la vía del etanol, puede producir pues el efecto disulfiram como tal y promover peores desenlaces en estos pacientes. Además, se han pues como postulado otros agentes que pueden ayudar como para el mantenimiento de estos pacientes, pero no han sido aprobados actualmente por la FDA,
entre ellos está el topiramato, que pues es un antiepiléptico, entonces modula glutamato y GABA, y pues en algunos casos se ha reportado que reduce como el consumo de alcohol. El gabapentin, que para poder usarlo requiere estudios adicionales, no se ha aprobado como tal. El baclófeno, que como efectos adversos puede dar sedación y náuseas. Y los ISRS, que son efectivos si el paciente, digo, son inefectivos si el paciente, son inefectivos si el paciente no tiene un trastorno afectivo como concomitante. Y ahora para hablarles del manejo por trastorno por uso de opioides, también es necesario manejar la abstinencia. Sin embargo, para esto, pues también hay que saber si el paciente llegó intoxicado agudamente, con sobredosis, entonces a esto les hago manejo con naloxona, pero pues para efectos de la charla no ahondar en el tema. Si el paciente viene en abstinencia, debe hacer un manejo sintomático, pues ya que tienen un amplio espectro de síntomas. Generalmente se hace con benzodiazepinas para manejar la agitación, la ansiedad, la inquietud, el insomnio, con clonidina para disminuir la presión y la taquicardia, con loperamida y oxalotide para manejar síntomas como la diarrea, con el baclófeno para los dolores musculares y con acetaminofén y AINES para manejo del dolor en estos pacientes. Entonces, cuando ya manejé la abstinencia, siempre debo continuar una terapia de mantenimiento y más porque estos son como los pacientes más difíciles de tratar. Entonces, como primera línea, utilizo metadona o buprenorfina, que son pues agonistas del receptor, pues agonistas del receptor opioides de vida media larga. Entonces, al tener esa vida media larga, me evitan fenómenos como la abstinencia, entonces, pues como los valles que tiene el opioide como tal. Entonces, es necesario pues para el manejo crónico de estos pacientes. Y como segunda línea usan naltrexona, que como les decía, arriba les decía que era un receptor digo, agonista de los receptores opioides, pero este se debe reservar como para pacientes específicos, como los que tengan ya tratamientos muy estructurados, que estén muy motivados para seguir el tratamiento o que tengan contraindicaciones claras de pues, manejo por primera línea, que se dice que es principalmente en trabajadores del área de la salud, si son agentes del orden, son conductores o pilotos. Y ya ese sería como el manejo que se le dan. En el caso de trastorno por uso de sustancias de otras drogas, es necesario hacer más un manejo sintomático, no hay como una terapia ya establecida como las que ya les hablé anteriormente. Generalmente se hace si el paciente está agitado, entonces se les da benzodiazepinas, o sea, todo es muy enfocado como al manejo de síntomas, no tanto como antídotos, ni como antagonistas, ni agonistas, ni terapias agonistas como de estas sustancias, pero nunca olvidar que siempre se debe hacer terapia conductual y consejería a estos pacientes para mejorar sus pronósticos. Y ya por último, les voy a hablar como de los criterios de remisión que se estableció en el DSM-5, que los dividió en dos, que son remisión temprana y remisión sostenida. La temprana se da cuando el paciente lleva más de 3 meses, pero menos de un año sin cumplir los criterios para trastornos de sustancias, exceptando el craving, y remisión sostenida cuando ya 12 meses o más sin cumplir ningún criterio de los descritos, pues de los 11, de los 10 descritos excepto craving. ¿Esto por qué? Porque se han hecho estudios en los que se demuestra que el craving puede persistir por mucho tiempo hasta la remisión, incluso un año después de hecho. Y ya con esto pues finalizamos la charla. Espero que les haya quedado claro. Estamos atentos como a cualquier duda que haya surgido con esto. Recuerden que es un abordaje desde médico general. Sin embargo, cualquier duda aquí estamos para solucionar.